¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Pequeñas Islas de Miércoles, el espacio Bueno, en medio de electoral cómo está el de la país. Encerrona. Sí, aquí estamos, como verán, estamos ya con Barco Arana y con nuestros Patreons que van a hacer las preguntas aquí por el chat. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Yo quería empezar con la pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo, que es, ¿dónde estaba usted durante las marchas de noviembre? Imagino que celebrando. Nosotros no celebramos que la población se vea impelida, obligada a salir a las calles contra abusos. De ninguna manera. Yo creo que esas son las últimas medidas. Yo estaba, y mi comisión política estaba declarada en comisión permanente, animando además a todos los miembros del Frente Amplio a participar nacionalmente contra el tema que convocaba a la mayoría de peruanos. Rechazo a Pero la ese clase tema lo habían política, como ocasionado decía bien el ustedes. letrero de San Marcos, ni Merino ni Vizcarra, ¿no? El Ya. problema es el sistema. Nosotros estábamos en ese espacio con nuestros militantes participando de las marchas sin la bandera del partido, por supuesto. Claro, pero el problema con que ustedes se manifiesten contra Merino es que Merino fue creación de ustedes, ¿no? Digamos, No, estaba allí porque ustedes eso es votaron a falso. favor de esa vacancia. Eso es falso, Marco, porque tampoco se condice con la realidad. Nosotros presentamos más bien una moción de censura contra Merino, que No, eso ninguna fue fuerza después, política pero quiso. ustedes No, fue antes. presentaron una Igual contra moción, Alarcón. votaron a No, favor no, de una vacancia, ¿no? ¿O no? Nosotros votamos a favor de la vacancia como votamos a favor de la vacancia de PPK y votaríamos contra la vacancia de cualquier otro presidente corrupto o con graves acusaciones de corrupción o que está incluso utilizando su poder para obstruir la justicia, como en el ¿Usted caso le de Vizcarra, parecía, ¿no? no, o sea, Entonces, usted le no sigue es que pareciendo nosotros, prudente haber hecho eso? ¿Le sigue pareciendo, o sea, visto los resultados, visto cómo terminó todo, todo lo que pasó, cómo fue recibido por la población, ¿usted volvería a hacer eso? después de la guerra, no es que uno tenga que decir, ya, se sigue continuando con los problemas que pueden haber generado una situación de violencia como la que generó, y de rechazo y de repudio ciudadano como la que generó. Yo creo uno volvería a evaluar las condiciones, como pasó de hecho con la moción de primera vacancia, que nosotros dijimos, no, esa primera moción de vacancia no pasa, porque querían una vacancia express en un solo día. Nosotros lo que hicimos es recusar a Edgar Alarcón, pedir que renuncie de la comisión de fiscalización, porque no ofrecía ninguna garantía, y plantear el tema de la censura a Merino, luego de la primera vacancia, para que efectivamente el Congreso pueda actuar el mecanismo de fiscalización y de control político sin abusos. Eso es lo que hizo el Frente Amplio. Ya, pero, o sea, usted no previó que iba a salir la gente a manifestarse en contra de lo que habían hecho ustedes en el Congreso. No. A ver, ¿qué hemos hecho nosotros? Luchar contra la corrupción. La gente se moviliza contra los corruptos y la corrupción política. Eso lo No, a sabíamos. ver, Nosotros no. mismos A hemos ver, yo marchado creo que, digamos cuando que la gente se planteamos movilizó contra la la vacancia inestabilidad, ¿no? contra PPK. Nosotros cuando o sea, a ver, la cosa es que se buscan distorsionar las cosas. Nosotros planteamos, antes de que incluso se plantearan los temas de moción de primera vacancia, la destitución del señor Edgar Alarcón, sí, fue uno de los primeros actos que hizo la bancada del Frente Amplio. Él había sido destituido por una investigación que a mí me tocó presidir y había sido destituido por corrupción y le dan la comisión de fiscalización. ¿Tuvimos el apoyo de las fuerzas políticas para destituir a Alarcón? No, hasta ahora ni siquiera hay el apoyo para desaforarlo del Congreso y entregarlo a la Fiscalía, ¿no? Luego, en el caso del señor Merino, ¿no? La primera moción de vacancia que busca una destitución es una vacancia express, ¿no? Nosotros no la respaldamos, rechazamos que quieran hacerla en una sola votación, en un solo día, sobre temas que además con un conjunto de videos que enredaban todo, ¿no? Enredaban sus temas personales con la obstrucción de justicia, con el uso de su poder para favorecer al señor Richard Swing, como se le conoció aquí en el caso. Entonces, nosotros nos pusimos firmes sobre eso. Planteamos la moción de destitución de Merino. Ninguna fuerza política nos respaldó. Cuando vuelven a aparecer las informaciones, los testimonios de que Vizcarra está seriamente comprometido en temas de corrupción,
Se debate el tema en nuestra organización política, debaten el tema en nuestra bancada, 6 deciden votar a favor de la vacancia, 2 deciden no votar a favor de la vacancia, ¿no? Y efectivamente hay el rechazo ciudadano que viene en las calles, en las que nosotros nos mantuvimos siempre en reuniones con nuestros militantes, en reuniones virtuales, nos reunimos en sesiones con personas que estaban directamente participando incluso de las marchas. Y compartíamos el tema de ni Merino ni Vizcarra. Claro. El sistema es el problema, contra la corrupción, nueva constitución. Ya, son los sí, temas señora Arana, en realidad motivos centrales de esas protestas. Yo le pregunto esto no porque interese Vizcarra, ¿no? Que no, probablemente a estas alturas ya no le interesa a nadie, sino porque me interesa, en la medida que usted está postulando a la presidencia, ver cómo piensa a nivel de estrategia, ¿no? Porque digamos que si su bancada, en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica, ¿no? Vota a favor, no de sacar al señor Vizcarra no le importa a nadie, sino de causar otra crisis más, ¿no? Inestabilidad, y no prever además las consecuencias de su votación, pues me parece que no haberse dado cuenta de lo que estaban haciendo, es bien problemático, ¿no? Nosotros lo que nos dimos cuenta y sintonizamos con mucha ciudadanía sobre el tema también, es que no solo estaba matando el COVID, está matando la corrupción. Y lo hemos visto, el hospital Lorena de Cusco paralizado por corrupción, el hospital de Jaén paralizado por corrupción, las empresas de venta de oxígeno, ¿no? Favorecidas por un decreto del tiempo de Alan que tuvieron que derogar tardíamente, que decía 98% de pureza del oxígeno. ¿Por qué? Porque había intereses económicos efectivamente vinculados desde el Estado con el oligopolio de las plantas de oxígeno. ¿Y usted cree que la vacancia de Vizcarra, efectivamente por la que votaron ustedes, ha solucionado esos problemas? No, pero igualmente digamos que no consiguieron mucho entonces. Temas vinculados a el rol del Estado en esta materia. Es más, la vacancia no pensemos que una vacancia resuelve todos los problemas del país. Al contrario, lo que hace es ahondarlos, ¿no? Digamos que eso es lo que la gente le reclama, ¿no? No solo está matando el COVID, está matando la corrupción. Y la vacancia lo que planteaba es, en la lucha contra el COVID no nos hagamos de la vista gorda frente a graves denuncias de corrupción, Marco. Ahí sí podemos discrepar con quienes piensan es, como había COVID, que robe nomás, pues esperamos al siguiente 28 de julio. Igual podrían esperar al tricentenario. No, señor. Está matando no solo el COVID, está matando la corrupción. Y la posición del Frente Amplio, como en su momento contra PPK, contra los Cuellos Blancos, contra Edgar Alarcón, contra el señor Chávarri, ha sido firme y contundente en el tema de la lucha contra la corrupción, incluso para aprobar la ley de muerte civil de corruptos, que la impulsamos desde el Frente Amplio. Así que yo estoy de acuerdo con que nosotros asumimos nuestra responsabilidad de confrontar. Yo estoy de acuerdo con usted, porque no se, digamos, hacerse de la vista gorda, digamos que en general no está bien, pero usted se hizo conocido durante las protestas contra Conga, marchando codo a codo con el señor Goyo Santos, que es un señor que luego fue encarcelado por corrupción, por cohecho, asociación ilícita, y codo a codo con el señor Wilfredo Saavedra, que fue un ex emerretista. Entonces, usted en ese momento se hizo de la vista gorda con esos dos joyitas. No, Marco. También dato inexacto. De un periodista informado como tú, dato inexacto. ¿En qué momento, digamos, Marco Arana tiene una visibilidad sobre los temas ecológicos y ambientales? Con Conga, falso. ¿Qué ocurrió en Cajamarca? Año 93-94. Ya, no, sí, señora Arana, pero a nivel nacional y la protesta más grande que usted encabezó fue esa, y estuvo al lado de estos dos señores. 2000, Choropampa, año 2000. Más de 1000 campesinos afectados por mercurio del derrame de Yanacocha. Noticia nacional e internacional. Primeras páginas del Perú. Año 2004, conflicto del Cerro Quilis, con reportaje además, hasta en el New York Times, el 2006, con reportaje grande. Conga sigue el 2012. Un periodista informado como tú, Marco. Sí, pero yo estoy hablando de a nivel nacional, la gente común de la calle que consume las noticias de vez en cuando. El tema de Gregorio Santos, ¿no?
nosotros con Gregorio Santos nunca suscribimos ningún pacto político. Es más, competimos con él en elecciones regionales. Ya Una después, cosa ¿no? es que, no. Es Pero en su cuando momento, incluso señor Arana, en su momento sí en su estuvo primera lado a nominación, lado, nosotros tanto de estábamos Santos como suscribiendo de el partido Saavedra. político. No, en el caso del señor Saavedra, las distinciones son absolutamente claras. Él era miembro del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Todas las personas, por ejemplo, coincidimos con los colegios profesionales. No nos olvidemos que hasta los diversos partidos políticos Se ha colgado pasaron esto. y a través de sus vocerías, tantos de Saavedra, embanderaron esa lucha. Y Gregorio Santos no tuvo otra iniciativa que sumarse. No le quedaba remedio. Es más, casi le toman el local del gobierno regional para obligarlo, las rondas campesinas de Selenín y Bamamarca, a que asumiera la lucha de Conga. Que nosotros hayamos tenido tratos con la corrupción. Entonces, por si acaso, Marco, entonces no se sabía exactamente las dimensiones que podía cobrar una mala administración o corrupción. La sentencia de Gregorio Santos se ha producido el año pasado y nosotros sobre la corrupción hemos sido muy claros, tan así que no hemos aceptado ningún tipo de alianza política con organizaciones políticas que tenían sus líderes denunciados y sentenciados por corrupción para participar en procesos electorales bajo el pretexto de que hay que unir todas las fuerzas. Con la corrupción, lucha sin cuartel, caiga quien caiga. Sí, pero a ver, digamos que solamente quiero dejar en claro una cosa, que a veces en política hay que hacerse de la vista gorda en función a determinados objetivos más grandes que uno mismo, ¿no? Y digamos, en el caso de usted, Conga, y quizás en el caso del 90% de la ciudadanía que no le gustó que votaran a favor de una vacancia, pues eso, ¿no? Llegar tranquilos al 28 de julio del 21 y no tener esto que hasta ahora estamos viviendo, ¿no? No, lo que está pasando yo creo es un fenómeno muy complejo. En general, es el repudio a todo el sistema de partidos políticos y de la clase política, ¿no? No nos olvidemos que en las elecciones del 2011, incluso en las del 2016, el órgano más deteriorado y más mal visto por la ciudadanía era el Poder Judicial por temas de corrupción. Es a partir de la entrada del fujimorismo y su abusiva mayoría con el APRA y las cosas que hacen en el Congreso, los blindajes de los becerriles y cuánto hay, y los cuellos blancos, que desplace el eje de atención de la percepción de la ciudadanía de que el órgano más corrupto en el país es el Poder Judicial al Congreso. Y el Congreso se convierte, se gana a pulso, por eso es que nosotros pedimos el cierre del Congreso, por eso es que nosotros pedimos el 2017. 2017, ¿eh? Se lo pedimos a Vizcarra, lo pedimos en el Congreso. Elecciones generales adelantadas, ¿no? Elecciones generales adelantadas. No vamos todos. En algún momento incluso el señor Vizcarra pareció acoger esa propuesta, ya que había fracasado, por ejemplo, el intento de aprobar un proyecto de ley para renovación que había presentado, para que efectivamente depuráramos ese Congreso y esa mayoría abusiva y absoluta que tenemos para los blindajes, para las leyes con nombre propio, etcétera, pudiera ser por vía ciudadana y democrática esto renovado, pero no procedió. Planteamos el tema de las elecciones generales, el 2017 tampoco procedió. Planteamos el 2018 que en el referéndum sobre reforma política se incluyera efectivamente el tema de incluso de un nuevo marco constitucional para reformar temas como lo que ha ocurrido, el abuso que puede cometer el Ejecutivo para cerrar el Congreso. Señora Arana, no sé si me escucha. Entiendo que es su señal, pero no sé si tiene otra conexión a la mano o... Tengo mi señal encendida, salvo que intente. Si está, Tengo si la se pega un señal poco, encendida, exacto. sí, bueno, sí, Sí, ok, igual veo que se congela a veces tu imagen. ya, bueno, no, bueno, sigamos, disculpe más bien. Pero sí, me dicen que se está cortando un poquito. Usted lo que digamos, cuando me hace una recapitulación de lo que viene haciendo en el Congreso en los últimos 5 años, es una serie de medidas que no le hacen caso, ¿no? Propone tal cosa, no le hacen caso, propone tal otra, no le hacen caso. Pero usted, en el No, 2016 tenía la tercera bancada más grande. Y no eso es cierto que no. se fue desgajando de a poquitos, de poquitos, de poquitos, y ahora no sé cuántos congresistas le quedan actualmente, porque o sea, que se le acaba de ir Cochero también. ¿Cuántos congresistas le quedan ahorita a usted? Tampoco es cierto que no hemos conseguido importantísimas leyes en el Congreso.
éramos una minoría y siendo una minoría conseguimos importantísimos avances. Por ejemplo, presidimos la comisión de investigadora de Edgar Alarcón. Me dijeron de todo, dijeron lo va a cubrir, el fujimorismo se lo va a impedir, le han dado el cargo, por favor. No, señor, en 11 días entregué el informe aprobado por unanimidad en mi grupo de trabajo y aprobado casi por unanimidad, si no fuera por el voto de de Ramírez, del congresista fujimorista que votó en contra, pero destituido. El tema, la ley de prohibición progresiva del plástico de un solo uso. Hubo gran presión de los lobbies de la industria plástico. Igual la sacamos. La ley marco de cambio climático, que convertía al país en uno de los primeros países de América Latina en tener una ley de marco de cambio climático para adaptación y mitigación. La sacamos. La ley de protección de cabeceras de cuencas. Nos dieron de alma, dijeron que era para impedir las inversiones mineras, que no sé cómo. Sacamos la ley de marco de cambio climático. En la Comisión Lavajato, tuvimos que pelear duramente para que se incluyera Alan García y Keiko Fujimori a través del congresista Morales y el cambio que tuvimos que hacer allí, ¿no? Para que efectivamente hubiera un informe en minoría, ¿no? La primera acusación contra Del Águila y de Becerril, ¿quiénes la plantearon? La planteamos nosotros. Las acusaciones contra Chávarri, casi todo lo que me está mencionando me parece que es el Congreso anterior. Y de nuevo quiero regresar a la pregunta. ¿Cuántos congresistas le quedan ahorita a usted? 8 congresistas en nuestra bancada, en la elección complementaria. Y somos el segundo partido. No, pero 8 congresistas, pero ya se le ha ido Rocío, se le ha ido Cochero. Congresal. Se le ha ido Rocío, se le ha ido Cochero. Entonces, Rocío, digamos, ¿cuántos quedan realmente? La bancada del Frente Amplio continúa como bancada del Frente Amplio. Tenemos discrepancias como las hay en todas las fuerzas políticas. ¿Ya? Como las hay en todas. Y la bancada del Frente Amplio sigue siendo la bancada del Frente Amplio, ¿no? Yeah. No tenemos en ese sentido, como muchos hubieran querido celebrar, una ruptura del Frente Amplio, tránsfugas masivos, no. Porque los temas que nos han convocado y el mandato recibido por esa bancada es mayor que el propio Frente Amplio. Son los electores que quieren, como lo proponemos nosotros, lucha sin cuartel contra la corrupción, medidas para justicia social, medidas para justicia ecológica. Que tenemos discrepancias políticas, evidente es parte de la política, o queremos un pensamiento autoritario que diga, sí señor, todo se alinea, nadie va. Ya, pero a ver, pero una cosa es tener discrepancias internas y otra cosa es, si yo veo la foto del 2016 y veo la foto del 2021, pues no hay Verónica, no hay Marisa Glave, no hay Rocío, no hay Cochero, o sea, y puedo seguir con una lista bien larga. Y de hecho, justo antes de las elecciones internas que fueron hace poquito, salió una carta de 763 militantes que renunciaban. Sí, si ves la foto de digamos que no sé si usted nota un patrón, por lo menos, ¿no? Digamos, hay 2 patrones, no uno, ¿no? El primer patrón es el Frente Amplio. Es la fuerza política izquierda que ha participado en 2 elecciones nacionales y teniendo muchas cosas en contra, gran parte de la concentración de medios, los grandes poderes económicos, las limitaciones económicas para hacer campaña y cuánto hay. Es la organización política que 2 veces en elecciones nacionales y nos vamos a una tercera vez a participar con un ideario, con una propuesta de gobierno, con un logo. Pero señor Arana, el Frente Amplio ahora mismo es usted. No sé si hay alguien más. Entonces hay dificultades, hay debates democráticos dentro, hay deserciones, sí, por supuesto, toda organización política es parte de la democracia. El tema es cómo se procesa, o por ejemplo, el tema es cómo se informa. Cuando se señala, 700 militantes renunciaron, no, renunciaron 238. ¿Es malo que hayan renunciado uno solo? Sí. Nos gustaría que todos permanezcan, pero esto no es una iglesia en torno a dogmas de fe. Es una organización política democrática y las personas pueden afiliarse, pueden desafiliarse, las personas pueden discrepar. Si estas discrepancias rebasan las propias normas institucionales, legales, estatutarias, el ideario o aún las leyes de los partidos políticos, efectivamente hay procesos, para eso están los tribunales, las comisiones de ética, de todo partido político. Así que yo creo que mal se hace de señalar
el Frente Amplio, por muchos oficiales lo han celebrado, está muerto, no va a ninguna parte. Bueno, somos la organización política de la izquierda, la única que llega 2 veces con su propia inscripción en 2 procesos electorales y nos vamos a un tercero. Y ciertamente en ese proceso el Frente Amplio irá además depurando y teniendo debates ideológicos, políticos y también de propuestas de políticas de gobierno, como por ejemplo el tema de la centralidad que para nosotros tiene el tema de la defensa de la vida, de la defensa del medio ambiente, el tema del cambio climático, el tema de la pluriculturalidad en el país, que es un tema en el que hay debates internos, no solo en el país, sino al interior de nuestra propia organización política. Y en ese sentido, el Frente Amplio también ha ido depurándose en esos niveles de debate, ¿no? Vamos a hablar justo de sus propuestas porque ya tenemos algunas preguntas del público. Nuestro suscriptor Bastión ha estado revisando su plan de gobierno y dice, bueno, una propuesta que además es bastante comentada es la de ustedes de incrementar la remuneración mínima vital a 1.500 soles. Y dice, en el contexto de crisis económica como el actual, medidas tan fuertes, aumentar 50% el sueldo mínimo, no tiene el riesgo de poner más lenta la formalización para empleos más bajos, que son los mismos que usted quiere implementar en otros puntos de su plan, ¿no? Voy a ir a la respuesta a la pregunta, pero en contextos de pandemia, ¿la gente puede sobrevivir con 32 soles diarios? Lo digo de otra manera, o sea, es como antes, porque no había pandemia, no suban el salario mínimo vital, ¿no? Es más, tuvimos un candidato, el de Acción Popular, Barnechea, que decía que eso es mucha plata, el salario mínimo, mucho dinero, ¿no? Otros, un poco más sofisticados, decían, para Lima está bien, pero para los serranos, los provincianos y los de todas las provincias, eso es mucha plata, ¿no? Antes de pandemia. Ahora en pandemia decimos tampoco por la pandemia, no pues. Aquí hay un tema fundamental. La capacidad adquisitiva de la gente se ha venido deteriorando y las posibilidades de que la gente ya no viva, sino sobreviva, son algo que debiera ser rol de políticas públicas y de política económica, buscar mejorar esas condiciones. Sí, algunos piensan que eso se logra con mano de obra barata, con precarización, con service, con jóvenes que pueden ser expuestos, ¿no? En el McDonald's, ¿no? A que trabajen 8 o 10 horas sin supervisión, se electrocutan, mueran, piña. Yo Pues creo que así es todos el estamos de acuerdo mercado, con eso, busco señora Arana, pero la trabajo. pregunta concreta No, de no. Bastión es ¿cómo se hace? Porque de verdad 50% es un incremento muy Ahí hay un ambicioso tema y no que sé si tiene que ver realista. directamente con política fiscal, ¿no? O sea, en el Perú lo que tenemos son gran desigualdad, gran Ujú. desigualdad. Tenemos, para comenzar, sin un tema gráfico, 6 familias en la lista de los primeros 60 de Forbes en el mundo. Felices, el Perú campeón, ¿no? Y los niveles de desigualdad que tenemos y la presión tributaria que tenemos nosotros es una de las más bajas de América Latina. Y uno dice, oigan, tú estás viviendo en España, yo he vivido en Europa también algún tiempo. Y uno dice, oigan, ¿cómo se puede lograr mejor educación, mejor seguridad pública, seguridad ciudadana? ¿Cómo se puede lograr que hayan fondos públicos para la investigación, que hayan seguros contra el desempleo o que hayan ciertas garantías de derechos fundamentales? Con políticas tributarias. ¿Eso es destruir la economía? No, si tuviéramos una presión tributaria como la que tienen por medio los países de América Latina o como la que hay en Europa, donde está viviendo, ¿no? Oiga, habría no solo para el salario mínimo, sino para invertir más en educación, más en salud, para Bastión, fortalecer la fiscalía justamente, anticorrupción, el sistema anticorrupción. nuestro suscriptor Bastión también tiene justamente una pregunta sobre la presión fiscal que usted menciona. ¿Qué medidas concretas puede ofrecer para aumentar las ganancias del Estado y así financiar todas las otras medidas de su plan de gobierno? Hay varias. La primera de ellas tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, que acá pegan el grito al cielo, ¿verdad? O sea, acá se prefiere IGB, en el que todos paguen iguales y si eres grandazo, no pagas IGB. Si eres pequeñito, tu IGB, ¿no? Porque recordemos que en el gobierno hasta el gobierno de Humala, incluso a las cooperativas le hacían pagar doble IGB. Entonces, lo que hay que hacer es efectivamente el impuesto a las grandes fortunas. Lo otro que hay que hacer, efectivamente, hay que formalizar la economía. Muchos ven a los informales como delincuentes. No, señor. Son ciudadanos y ciudadanas que salen diariamente para poder alimentar a sus hijos, para poder tener luz eléctrica, algunos ni siquiera la tienen, para tener agua potable. Más de 7 millones de peruanos no tienen agua potable. Salen a trabajar, pero son vistos como delincuentes.
Y no nos olvidemos, las municipalidades, palo con ellos, las mafias, cobrarles cupos para que puedan trabajar. ¿Cómo hacemos con el tema de la informalidad? Para comenzar, hay que plantear un sistema de inclusión financiera. Lo planteamos, se lo dijimos a Vizcarra, se lo dijimos a Sagasti. ¿El Banco de la Nación a todo peruano con DNI debería darle una cuenta de débito? Sí. Hay que fortalecer las cajas de crédito municipales, las cajas, el sistema cooperativo de ahorro y crédito, sí, hay que fortalecerlo. Hay que castigar al pequeño empresario o al que quiere formalizarse con tasas leoninas de interés bancario respecto de los grandes que, como dicen, que son más seguros, entonces más crédito más barato para el grandazo, crédito carísimo, especulativo, usurero para el más pequeño. Entonces, hay un tema de inclusión financiera. Es más, en la pandemia se podía haber utilizado incluso esos bonos, ¿no? Que debían llegar a millones de peruanos. Lo que había que hacer era justamente ayudar en el tema de inclusión financiera. Muchos no recibieron el bono porque no tenían ni siquiera una tarjeta de ahorro, ni una tarjeta de ahorro. Encima se les decía, no salgan, quédense en la casa, pero y sus alimentos que lo guarden en la refrigeradora. Si no tienen refrigeradora, muchos no tienen luz eléctrica, por Dios. O sea, no podemos vivir desconectados de la realidad. Y en ese sentido, las medidas tienen que ver, ciertamente, con impuesto a grandes fortunas, tiene que ver con el tema de inclusión financiera y fortalecimiento del sistema de microcrédito, del crédito cooperativo, de las cajas municipales, y tiene que ver con otro tema, que el Estado impida o se ponga firme para el tema del cobro de las grandes deudas. Recordemos que hay más de 11.000 millones de soles en grandes deudas tributarias que el Tribunal Constitucional el año pasado, contra viento y marea, contra las presiones de Telefónica, de las mineras, hasta de LAN, ¿no? Tuvo que pararse firme y decir, no, señores, sí tienen que pagar a la SUNAT, porque no quieren pagar. Ahora han ido a otra instancia, efectivamente, porque no quieren pagar 11.000 millones de soles. El tema de las exoneraciones tributarias, Marco. Claro, eso tiene que acabar. Lo de las exoneraciones tributarias solo se quedan para las inversiones que protejan el medio ambiente y generen situaciones de mayor incorporación de mano de obra a proyectos de inversión para diversificación productiva. Claro, pero a ver, según yo entiendo, además, y eso tiene que acabar. Ya, pero usted, según su trayectoria, además, que básicamente está en contra de, yo diría, la explotación minera casi por principio, ¿verdad? Y entonces, pues el Perú, nos guste o no, vive de sacar piedras y de vender esas piedras. El Perú vive, nos guste o no, vive de eso. Entonces, si usted quiere meter más presión tributaria, ¿de dónde va a sacar esa plata? Vive de pesca. El Perú no es únicamente minero. No es, pero la realidad es que ahora mismo lo es, ¿verdad? El Perú es un... No, el Perú ahora mismo tiene varios renglones, no nos olvidemos. ¿Puede el Perú salir sin minería? No. ¿Puede el Perú salir sin agroexportación? No. ¿Puede salir sin pesca? No. ¿Puede salir sin turismo? No. ¿Puede salir sin forestación? Sí. Lo que no puede ocurrir es que se piense que un sector puede sacrificar otros sectores y que además, en el caso de la gran minería, tengamos empresarios mineros modernos que en realidad son nuevos encomenderos, ¿no? Porque consulta previa, no les importa. ¿Para qué se le va a consultar a los auquenios, no? 2, ordenamiento territorial. No, ¿para qué se va a planificar el territorio? Eso es una medida regulatoria que va contra la inversión. Normas ambientales. Si tuviéramos la legislación ambiental que tienen países europeos o la Comunidad Europea, ¿no? Yo estuve en el debate, por ejemplo, sobre la prohibición de cianuro en Bruselas un par de veces, ¿no? Hace algunos años, 2009 a 2011. Prohibieron, la iniciativa era prohibir la minería de cianuro porque había habido el desastre de Bahía Mare que contaminó desde Rumanía hasta el Mar del Norte. Y pusieron normas. Aquí yo planteé un proyecto de ley de prohibición de cianuro, enemigo de la inversión antiminero. O sea, en Europa la vida sí importa, a los estados sí le importa la vida de la gente y del medio ambiente, y acá esto no importa. Ya, yo tengo una pregunta concreta de los... de institucionalidad ambiental cero o débil. Ok, no, veamos lo del otro lado, ¿ya?
En el Perú tienen que haber unos 15 o 20 grandes proyectos mineros actualmente. ¿Cuál de esos le parece a usted que valdría la pena que continúe? ¿Cuál te parece a ti que es el mejor? El que no No, genera conflictividad yo, social. yo le estoy preguntando a usted como candidato. No. Yo estoy respondiéndote con el tema de que la Defensoría del Pueblo reporte en sus informes de conflictividad social que todos esos grandes proyectos generan gran conflictividad social, incluso Entonces, ¿los muertos. cancelamos? Entonces, lo que ¿Cuál es hay la que hacer es solución? ¿Chau? una ley para nueva minería. Y la hemos planteado. Hay que cambiar las reglas. No hacerse con presiones de la sociedad de minería que, por ejemplo, querían desaparecer el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Llevaron a la OEF al Tribunal Constitucional para desaparecerlo porque decían que era doble tributación. O sea, dicen que sus tecnologías son nuevas. Por ejemplo, yo se los he dicho varias veces a varios gerentes de varias empresas, incluso a CEOs internacionales. Oigan, ¿y por qué esos principios vinculantes para respetar el medio ambiente no son más bien obligatorios en vez de vinculantes? ¿Y por qué no usamos normas como las que hay en Europa? ¿Por qué, por ejemplo, en sus países de origen impiden que una población o una comunidad afectada en el Perú pueda litigar en su tribunal? Una iniciativa bien interesante, Marco, que hubo en Canadá hace varios años, el 2009, 10, incluso un referéndum, ¿no? Que si hay una empresa canadiense que dice que tiene altos estándares, alta tecnología, contamina en Perú o en África, ¿no? El juicio puede ser llevado a su tribunal, porque ya sabemos lo que pasa en nuestros tribunales. Puede demorar años y nunca. Más barato sale comprarse kilo de juez y de fiscal que sentar a un grandazo para las sanciones correspondientes. Y entonces, Canadá llevó eso a un referéndum y por pocos votos se perdió. Por pocos votos, porque allí lo que la ciudadanía quería es, muy bien, promovemos nuestra inversión minera, pero si esta daña, que vengan a un tribunal en Canadá. Eso Señora es lo que Arana, pero querían. hasta ahora no me Entonces, responde cuál salvaría. aquellos proyectos de inversión minera que se ajusten incluso a la débil legislación ambiental que tenemos, que hagan consulta previa, que no estén metidos en casos de corrupción, que no estén contaminando aguas, ¿no? ¿Hay alguna que no esté generando graves daños ambientales? ¿Hay alguna que no esté provocando serios problemas y conflictos sociales, incluso con detenciones y muertes? No. ¿Cómo Entonces, lo que hay que hacer balancear es todo eso que me nueva ley parecen de reclamos minería, justos con la realidad nueva de ley que de el minería Perú vive de eso? para que haya una minería que respete el medio ambiente y que respete a la gente. Sí, Eso pero es lo que hay que ¿cómo hacer. balancear eso con la Y realidad? todos deben Que es que ajustarse a el esa nueva ley. Perú, el PBI depende de eso. ¿Cómo se balancea en un corto plazo? En el corto plazo, las empresas mineras que cumplan con estándares ambientales internacionales que inmediatamente podemos actualizar son las que operarán. Las que no, piña, pues tendrán que alinearse, ¿no? Porque no es aquí que porque hay que invertir, hay que generar miles de peruanos con metales pesados. Hay que generar ríos contaminados, hay que generar conflictividad social y encima mantener convenios que hasta hace poco eran secretos con la policía para meterle pal y balo a la gente. No, esa minería es encomendera, es que efectivamente respete estándares ambientales, que respete derechos sociales, que respete más las normas que hay, y eso se puede hacer. Y entonces, las empresas mineras que quieran efectivamente adaptarse a estos estándares y a una institucionalidad ambiental firme y eficiente que no se deja calentar la mano, bienvenidas y continuarán. Y no solo gran minería, por si acaso, porque hasta ahora solo se ha planteado gran minería. Hay que ver también la pequeña y mediana minería, ¿no? Y ciertamente hay que combatir la minería ilegal, no solamente al que está poniendo la draga, sino al que está financiando, al que está sacándolo por el Callao, al que está colocando su plata en los grandes bancos del Perú. No nos olvidemos, Marco, que la UIF detectó varios de esos bancos grandazos con mucha propaganda, ¿no? Que tienen problemas de lavado de activos, algunos de ellos provenientes de minería ilegal o de narcotráfico. Pero los grandazos no los agarran pues en el país, ese es el problema. A los chiquitos, duro, ¿no? Pero si eres Montero, ¿no? O de investigación, en fin, menos mal que ahora ya no se puede prescribir los delitos de corrupción porque logramos también una ley para impedir la prescripción, ¿no? Tenemos más preguntas del público. Olga Ramírez pregunta, además teniendo en cuenta que usted ha sido sacerdote, imagino que sigue siendo católico, no lo sé, pregunta si está a favor del matrimonio igualitario de la unión civil.
Sí, por supuesto. ¿De cuál? Justamente porque soy, entre otras cosas, yo soy creyente, ¿no? Y creo que uno de los temas fundamentales es que hemos sido creados con igualdad y dignidad fundamental. ¿Pero matrimonio Todos los igualitario seres o humanos. unión Y por civil? ¿Cuál de tanto las dos? corresponden derechos. ¿Cuál? Ambas cosas. Para Ambas. comenzar, lo que hay que hacer es que ante la RENIC, lo que hay que hacer ante la RENIC es que las personas adultas, ¿no? Tengan todo el derecho de exigir en su identificación el tema de su adscripción de género. Listo. Y sobre eso, ejercicio pleno de derechos. Muy bien. Otra pregunta de Olga Ramírez es si estaría a favor de despenalizar el uso de la marihuana en general. Usted ya firmó el proyecto del uso medicinal, pero el uso recreativo, por ejemplo. No. En el uso recreativo, yo personalmente, no tenemos un debate, digamos, nacional que hayamos iniciado, no, por varias razones. La primera de ellas es porque creemos que ya bastante opio de los pueblos tenemos con un conjunto de drogas legalizadas o no legalizadas en el país que generan graves daños a la salud pública, con graves problemas a las familias, con graves problemas al Estado para financiar la desintoxicación, para combatir además todas las redes de ilegalidad que hay. Uno mira que países como Holanda, que puedan haber despezado el uso recreacional, tienen pues un sistema eficiente en el que están inscritos, regulan, no pueden tener más de tal o cual cantidad, la autoridad funciona. Acá tú te Oh, también hay imaginas que, también dar el permiso Uruguay, que para es un usted. país que está al lado, le va bien. Ya pues, pero Uruguay es un estado laico y una sociedad civil que funciona, ¿no? La peruana funciona, nos llevan años luz y tú lo sabes, Marco. O sea, ese estado nació liberal y nació aconfesional, laico, ¿no? Y con un conjunto de instituciones que funcionan. Cuando uno va a Uruguay, nos tocó cuando fuimos para ver el caso de Alan García, ¿no? Fuimos a un congreso donde los diputados no andan con una parafernalia de seguridad, donde no hay una burocracia inmensa y donde los medios de comunicación podían despacharse con total igualdad sin en la concentración monopólica que tenemos en el Perú. Así que no aplica, ¿no? Y yo creo que en este caso más bien tenemos un tema del uso medicinal, completamente de acuerdo, esto la he suscrito, el uso recreacional en las condiciones actuales que tenemos complica más los temas sociales y los problemas sociales que ya tenemos en el país. Roberto Achinelli pregunta, en su plan de gobierno menciona que realizarán una reforma de la Policía Nacional. ¿Cómo piensan implementarla? ¿En cuánto tiempo? Un gobierno te da tiempo suficiente, será un tiempo suficiente para estudiar el resultado de esa reforma. Para comenzar, pues que el que tiene plata vara, ¿no? Va a la escuela de oficiales y el que no va a la escuela de suboficiales. Y luego resulta que el de oficiales, que incluso tiene una suerte de mentalidad de superioridad sobre el suboficial, ¿no? Lo que ocurre es que se presta, no por sus capacidades, sino porque tuvo el piso desigual para ingresar a la escuela de oficiales. Y entonces se prestan a las corruptelas que hemos visto una sola escuela y que sea el mérito el que decida que los mejores miembros de la policía puedan llegar a los más altos cargos. Segundo, el tema de la selección de policías. Antes, ¿qué hacían? Verificaban, hacían una especie de rastreo, ¿no? De social, de dónde provenía el postulante a la escuela policial. Ahora todo eso está descuidado, está descuidado. Y hemos tenido gente que piensa que hay que ir a la policía. Hay policías extraordinarios que aman su institución, que colocan el bien público y la misión de su institución por encima de todo. Lo hemos visto incluso en plena pandemia, cómo han arriesgado y han muerto cumpliendo sus funciones, ¿no? Pero hay los otros, ¿no? Que se consideran con derecho a papeleta, coima, tengo que llevarle la platita de la policía de tránsito a mi superior, ¿no? Tu gasolina, porque la gasolina de los servicios públicos. Se robaron dineros hasta en el pago de menús de los policías, ¿no? Negocios, no, señor. La corrupción en la policía, ¿eso qué significa? Un tercer elemento de esa reforma es que, por ejemplo, la Inspectoría General de la Policía tiene que estar fuera de la policía, porque si no es juez y parte, ¿no? Y de otro lado, nos parece importante la conducción de la policía y su legitimidad tiene que ver con recuperar valores de la policía comunitaria, que lo que hemos hecho es, con la década del terror, al militarizar la policía y crear los serenazgos,
el componente del policía cercano a los problemas de los vecinos y de la gente ha ido desapareciendo. ¿Usted desaparecería los serenazgos? Nosotros creemos que los serenazgos deberían ser unificados. Y efectivamente lo que hay que fortalecer en la reforma policial es el sentido de la policía comunitaria. Si los serenazgos están, ahorita como está, con pocos policías, con poco presupuesto para la policía, desaparecer los serenazgos sería dejar a la población, aun cuando funcionen mal muchos serenazgos, desprotegida. Eso sería un absurdo. Sí, no sé, es que usted... recuperar... Usted a veces cuando se pone una meta no le importan las consecuencias inmediatas, ¿no? No. Ah, ya. No. Se me están acumulando las preguntas del público. O un prejuicio tuyo. Se me están acumulando las preguntas del público. ¿Cómo vamos a dejar sin serenazgo a la ciudadanía? Perfecto. No la podemos dejar. Lo que pasa es que hay que hacer una reforma policial. Ángela Cerquín pregunta, esta es la pregunta del millón. ¿Por qué si existe cercanía ideológica con JPP y Verónica Mendoza es tan difícil que lleguen a consensos políticos con ellos? Porque así como hay algunas coincidencias, hay también grandes diferencias, ¿no? ¿Cuál es la más grande? Por ejemplo, para nosotros un tema fundamental, central, articular, es el tema de la protección del medio. Para nosotros es fundamental los derechos de los pueblos a definir y planificar su territorio y a ser consultados. Es un tema fundamental. ¿Verónica Mendoza está en contra de eso? Del medio ambiente, de la justicia ambiental. No. Estoy diciendo para nosotros la prioridad. No estoy diciendo que no existan la gente. Ya, pero... Nosotros somos una izquierda ecologista. Ok, pero una cosa es ser... de justicia hídrica, el tema... Pero pueden ponerse de acuerdo, ya que no sea la prioridad, pero imagino que no están en aceras opuestas, ¿no? Y el eje que otras izquierdas tienen, y que está bien que hayan varias izquierdas para que el pueblo pueda elegir, la ciudadanía pueda elegir, colocan el énfasis en los temas de derechos sociales o derechos laborales. Para nosotros, por ejemplo, la revolución será ecológica o no será, lo tenemos absolutamente claro, más aún en tiempos de cambio climático, más aún en tiempos de amenazas a los derechos fundamentales. ¿Y a usted le parece que Verónica Mendoza no le preocupa el cambio climático? No tiene la centralidad en Juntos por el Perú y en las demás izquierdas. No tiene esa centralidad. Es más, nos han dicho que somos, como nos han dicho algunos sectores de esas izquierdas, que somos jardineros. No, porque no le damos, nosotros estamos dando centralidad al tema ecológico, porque pensamos que el ser humano es parte de la naturaleza, que no está contrapuesta. Es más, constitucionalmente, nosotros pensamos que hay que constitucionalizar los derechos de la naturaleza. Es más, pensamos que hay que constitucionalizar la prohibición de la privatización del agua. Son temas centrales para nosotros. No digo que no estén en otras propuestas, estoy hablando de la centralidad que para nosotros tiene, y el tema de la pluriculturalidad de los pueblos originarios que no pueden seguir siendo territorios de sacrificio o pueblos de sacrificio para imponer una racionalidad occidental, moderna, sobre el tema de que ellos son el atraso, ¿no? Son lo que hay que desaparecer, ¿no? Queremos un país con justicia social, pero con justicia ecológica. Si la segunda vuelta es entre George Forsyth y Verónica Mendoza, ¿usted por quién vota? Creo que ese escenario no se va a dar. Si se diera, lo plantearíamos. Igual podríamos plantear, y si se da ese escenario entre Guzmán, Forsyth y nosotros, ¿por quiénes votaríamos? Yo creo que ese es un tema que en su momento se tendrá que decidir. Lo que sí creemos es que no se puede tratar a la ciudadanía como si fueran borregos. Voten por tal. No, que la ciudadanía tenga la capacidad de discernir por quién votaría, ¿no? De hecho, en el Frente Amplio, el tema de los males menores no nos simpatizan en política, ¿no? No nos simpatizan en política. Por eso ya se ha ido quedando eso llevó a que Alberto Fujimori fuera presidente, a que Toledo fuera presidente, a Alan García regrese. No. Pero el mal menor a veces es lo realista, ¿no? Entonces me parece que usted no piensa en lo realista casi nunca. Mire, yo estoy justo viendo un artículo de La República, no de Expreso ni del Comercio, de La República. ¿Se opusieron a la vacancia de PPK? Que dice, sin conga, la economía en Cajamarca hace agua. Y pues la verdad es que es un artículo extenso en el que te dicen que después de lo de conga, por ejemplo, el canon minero se redujo de 105 millones en el 2013 a 37 en el 2017. Entonces,
los principios pueden estar muy bien, pero luego está el principio de realidad, que me parece que usted Claro, no tiene mucha conexión con eso. El principio de realidad es que si Sercong se hubiera hecho, para comenzar hubiera habido canon después de unos años. Mientras tanto nos quedábamos con la amenaza de No, desaparición pero de además, nuestras cabeceras pero es de que Cuenca, con el retiro de Laguna. Conga No, implicó pues ya sabemos lo que es sacar eso, varias otras Marco. cosas, ¿no? A nosotros nos han Inmediatas. destruido, a nosotros nos han destruido nuestras fuentes de agua. El Río Grande recibe agua bombeada y lo harán a perpetuidad. Y el Valle de Cajamarca existe por su río, porque los ríos son las venas de la tierra. Nosotros no vamos a canjear estos ríos por tuberías, que mientras dure la empresa minera nos bombeen agua. Bueno, allá los que quieren hacer eso, porque dicen, bueno, hacemos platita y después fuga, ¿no? Dinero puesto afuera en su cuenta offshore, en un banco internacional. Europa es un país mejor para vivir, Estados Unidos es un país mejor para vivir. Chao, este país DM no va más. No, señor. Nosotros pensamos que el canon minero, sacrificando nuestros ecosistemas productores de agua, el derecho al agua, sacrificando otras actividades económicas que deben ser fortalecidas, ¿No había un tiene punto sentido. intermedio? ¿No había un punto intermedio entre permitir la actividad minera y proteger el medio ambiente? ¿Eso no existe para usted? Teóricamente existe, ¿no? Teóricamente existe. Pero para eso existen también normas que dicen, oigan, tienes que cumplir tales condiciones. En Europa no llegaron a prohibir totalmente el uso de cianuro, pero pusieron tal cantidad de exigencias que Rumanía no lo puede volver a hacer. En Rumanía no se puede. En el Perú sí, ¿no? En cambio, allá Suecia y Finlandia sí lo pueden hacer porque tienen altos niveles de tecnología, minas pequeñas. Acá las minas pueden abarcar en concesiones 90% del territorio, ¿no? Entonces, es como diríamos, a ver, un tajo abierto en el olivar, ¿no? Lindo, ¿no? Va a haber canon, ¿no? Un tajo abierto donde está a pocos kilómetros de la tarjeta, va a haber canon, celebremos. No, pues, tenemos que tener normas que aquellos que las cumplan puedan realmente cumplirlas y que no nos digan, porque son pobres o somos pobres, y se necesita dinero, toma tu dosis de mercurio, tu dosis de arsénico, tu dosis de cadmio, ¿ya? Y si reclamas piña, pues porque, por ejemplo, se han opuesto en el Ministerio de Energía y Minas y la Sociedad de Minería, se ha opuesto, por ejemplo, algo que hemos buscado nosotros y que es una ley pendiente, que la aprobaremos si somos gobierno, la ley de salud ambiental, ¿no? Donde lo que estamos diciendo, si se va a hacer un proyecto agroindustrial, minero, lo que fuera, ¿ya? Pesquero, hay que además colocar como requisitos del estudio de impacto ambiental la línea de base de salud ambiental y los riesgos que eso entraña y analizar cuáles son las consecuencias y medir el costo y beneficio. Porque lo que nos está pasando ahora, como lo dice el Banco Mundial, y a nosotros queremos metas de crecimiento del PBI al 6% arriba para que podamos disminuir la desigualdad. ¿Cuántos son, según el Banco Mundial, cuánto nos costaría remediar los pasivos, los daños ambientales del crecimiento económico de los últimos 20 años? 3.8% del Producto Bruto Interno, Marco. No lo estamos diciendo nosotros los ecologistas. Lo dice el Banco Mundial, es decir, si descontamos el crecimiento de lo que necesitamos para remediar los daños que han hecho, nuestro crecimiento se va abajo. Y estamos hipotecando no solamente el presente, estamos hipotecando el futuro, el derecho a vivir de las futuras generaciones. Entonces necesitamos otra minería, grande, pequeña, mediana, pero ajustar las reglas. Por eso la nueva ley de minería es fundamental. Y por eso es importante, por ejemplo, la ley también de protección costera, el OEFA, el SENACE, el ANA. Sí que hay poderosos intereses económicos que siguen viendo el Perú como tierra de saqueo de recursos naturales, ya lo vivimos antes. El guano, el salitre, ¿no? Incluso la pesca en la época de la dictadura militar, ¿no? Ya lo vivimos, ¿no? Depredación. Hagamos diversificación económica sobre la base de acuicultura, en mar, en ríos, en lagunas. Se puede, hay inversionistas que quieren, por eso nosotros decimos las exoneraciones tributarias para grandes inversiones que generan gravísimos daños ambientales, que no están dispuestas a respetar leyes, firmeza. Ahora, usted que conoce todo este mundo justo del ambientalismo, ¿no?
y que sabe que se está poniendo Que tengan bastantes... sostenibilidad ecológica en el Perú, Ajá. sobre el que se invierte muy poco. Usted que conoce este mundo del ambientalismo más que Yo nadie, creo que hay que y avanzar en que esa dirección, Marco. No podemos seguir viendo a la gente exactamente, y que yo no estoy de es acuerdo con dueña del usted, de hecho, capital como de atrás. o sea, estamos yendo hacia un futuro cada vez menos dependiente, además de estas cosas, ¿no? Menos dependiente del cobre, menos dependiente de, en general, los recursos no renovables. Justamente porque estamos yendo hacia un futuro así, ¿no le parece que es el momento de utilizar la riqueza del Perú, la riqueza no renovable del Perú, antes de que deje de ser cotizable? Es decir, cuando dentro de 20 años Claro, el pero cobre valga la tercera parte, ya no nos va a servir de nada, tiene que ser ahora. claro, pero en eso de acuerdo contigo. Por eso precisamente, por ejemplo, hay que revisar la política tributaria en minería, el tema de la depreciación de activos, la Ya, ilusión pero tributaria. si Hay que la ver verdad el es que yo le he tema estado de sus preguntando qué proyecto exoneraciones. minero Hay salvaría que y no me ver, puede porque decir si no el problema ninguno. es este. El problema decimos, vamos a aprovechar. ¿Cuántos años llevamos de la nueva ley de minería? ¿Y cómo están las regiones que han tenido las minas más grandes del mundo? Entre las más grandes del mundo. Mi región tenía la mina de oro más grande de América Latina. Y sus niveles de desnutrición y de pobreza no han variado mucho desde el primer mapa de la pobreza que publicó Richard Webb en el Banco Central de Reserva. Estábamos en el cuarto lugar de pobreza a fines de los 80. Pero Y ese Cajamarca lado ya sigue es más postrada en la responsabilidad del pobreza y no es por Estado que Conga. de la Y no es por minería, ¿no? Conga. Pues no es porque nos opusimos a Conga, sino justamente porque hubieron un conjunto de daños y de exclusiones y en el tema del canon. Tú sabes, Marco, por ejemplo, y la ciudadanía debe saberlo. ¿Cuándo comenzó a tributar Yanacocha? Comenzó a producir el año 93. ¿Sabes cuándo comenzó a tributar canon? Es que El pero año estamos de acuerdo en 2002. que El esa gente es 2002. totalmente abusiva. Yo creo que El no tiene que 2002. convencer de eso, ¿no? ¿No? Por Pero, eso, el en 2002. fin. Entonces tiene que cambiar pues las reglas. Desde el primer día que sacan, desde ese primer día Pero comienzan a es que pagar. estamos, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estamos volviendo a lo mismo como con Vizcarra. Usted me trata de convencer de que Vizcarra es corrupto y yo soy mucho más convencido que usted que de que Vizcarra es corrupto. No, no, Ese no es el no, me problema. preguntas Usted no me tiene que, o por sea, qué usted no no tiene que usamos. convencer de que la minería en el No, no, Perú es un no. desastre. Por supuesto que la minería en el Ah, Perú es un desastre. bueno, Pero entonces, vamos ¿cómo a hace? puntos, Cambiemos las reglas. sí, pero Cambiemos las vamos a reglas para que puntos no siga siendo un reales, no desastre. vamos a cómo lidiamos con una situación que es Por, fea para no hacerla peor todavía. por eso, Marcos, hay que cambiar las reglas. Hay que cambiar las reglas, no solo la nueva ley de minería. Veamos también el tema constitucional. Veamos el tema de la institucionalidad. Mira, el MINAM. No quería que se cree el MINAM. Yo no sé si recuerdas la primera página del Correo, cuando logramos que se cree el MINAM en lucha contra Alan García, contra los grandes Bueno, intereses pero económicos de este país, tampoco es que usted haya sacaron creado la primera Minam, página ¿no? un oso. El Estado interventor se estatiza la economía. No querían que se cree el Ministerio del Ambiente, ¿no? Tuvo que haber el baguazo para que se apruebe la ley de consulta previa. Ya pues no se pasen, Lo que ¿no? pasa es que también estamos yéndonos a cosas como lo que pasó en Tambo Grande, que yo, por ejemplo, yo hice un reportaje y hasta ahora me arrepiento. Pues Tambo Grande, luego o sea, se fue la mina grande, la formal, y entraron todos los informales y se contaminó peor de lo que se hubiera contaminado con una mina formal, ¿no? Entonces, de nuevo, No, a ver, es ese principio de realidad que no estamos viendo. no, el principio de realidad, ¿cuál debe ser? En realidad, ¿necesitamos ordenamiento territorial? Sí. No quieren. Entonces, que sea la ciudadanía la que puede elegir mejores gobernantes, mejores representantes en el Congreso, que sea la ciudadanía o fuerzas políticas que estemos dispuestas a acabar con los mecanismos de puertas giratorias para que no hayan leyes con nombre propio tipo ley Sillonis, ¿no? Para que no haya impunidad porque esto hacen su fortuna, luego de ahí financian candidatos, financian partidos mafiosos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, ya pues, o sea, el principio de realidad no nos puede decir, como así es, así será, todo el mundo roba lento. No, yo creo que ahí estamos totalmente en desacuerdo. Yo no te tengo que convencer a ti ni tú a mí. Yo creo que eso es hasta de sentido común que a veces falta. Las reglas tienen que ser cambiadas. Una última pregunta, porque se nos ha acabado el tiempo, es, digamos que usted logra colocar 10 congresistas en este Congreso del 2021. En el 2026, ¿cuántos congresistas cree que le van a quedar? Si el pueblo, si la ciudadanía decide no solo darnos 10 congresistas, sino 20, o darnos la posibilidad de ser gobierno, que es por la que estamos trabajando,
nosotros buscaremos no solo mantener ciertamente la unidad de nuestra bancada, haremos todos los esfuerzos, y mantener los puentes con otras bancadas. Porque lo que necesitamos, Marco, por ejemplo, ¿cómo aprobamos la ley de cabeceras de cuencas? ¿Con los 20 votos del Frente Amplio? No, tuvimos que aprobarlo con los votos, se aprobó por unanimidad, Marco. Bueno, la ley de cambio climático, la tuvimos que aprobar. sin No mencionar la vacancia de PPK, la de Vizcarra, que mayoría. jugaron con los fujimoristas, Entonces, jugaron con la Acción Popular. Es que las cosas que son en bien del país tienen que buscar tender puentes. Allí sí se hacen los ciegos. Si Rocío Silva Santisteban hubiese sido la presidenta como realmente pudo ser, tenía que buscar acuerdos. Y acuerdos con todas las fuerzas políticas. Allí sí vale hacerse los ciegos. Chapa tu banco y haz lo que quieres. No, pues, no es así. Justamente por esa mentalidad es que el fujimorismo, cuando tuvo 73 congresistas, ¿no? Más sus 5 del APRA, más las complicidades de Alianza para el Progreso, Acción Popular y los demás, ¿no? ¿Qué dijeron? Acá las leyes van a salir por un tubo, ¿no? Acá vamos a implementar nuestro plan de gobierno desde el Congreso. ¿Qué cosa? O sea, es verdad, nosotros tenemos que plantear una propuesta como la que planteamos nosotros por justicia ecológica, por justicia social en un país libre de corrupción, una nueva constitución vía referéndum, pero la ciudadanía es la que tiene que darle ese respaldo. Y hecho eso, hay que entrar en un proceso de diálogo, ¿no? De debate con toda la ciudadanía y con todas las fuerzas políticas del país y con todos los actores, los empresarios grandes, los empresarios chiquitos. La vocación desde el Frente Amplio será buscar nivelar la cancha para que los pequeños estén en condiciones efectivamente de hacer oír su voz y no que se tengan que ver obligados a ir a un tribunal que nunca les hace caso o a ir a unas protestas que incluso generan daños públicos o contra la propiedad privada o daños incluso letales para la policía, para la ciudadanía. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar. Un país que duela, un país que por impunidad lleva a la gente a la desesperación. Eso es lo que tiene que cambiar, como lo estamos viendo en plena pandemia, ¿no? ¿Podemos garantizar el derecho a la salud? Sí, pero las clínicas pueden cobrar por exámenes que son gratuitos, pueden cobrar las tarifas que quieren las empresas de oxígeno y el monopolio de farmacias y no pasa nada. Eso tiene que cambiar, Marco, y creo que será difícil, sin duda, pero tiene que entenderse que el país no es para unos pocos, que el país no es territorio de sacrificio minero, petrolero, lo que fuera. Necesitamos diversificar nuestra economía, necesitamos inversiones sustentables ecológicamente y el tema de las energías limpias es un tema fundamental en el Perú y no estamos haciendo lo que debemos. Y ya la última pregunta, en su calidad de ex sacerdote, le quiero pedir una respuesta. ¿O qué le diría usted a los deudos de Inti y Brian, que fallecieron por culpa de las acciones casi directas de su agrupación política? No, esto último no es verdad. Murieron por la misma lógica estatal que mató campesinos y defensores ambientales en Cajamarca, en Bambamarca. Sí, pero si ustedes no hubieran votado como votaron, ellos no habrían muerto, ¿no? Jorge Muñoz, por la misma lógica estatal que llevó a que Vizcarra fuera el responsable político de los 3 hermanos Cucamas muertos. El Estado, tomado por estos grupos de poder económico con leyes que dejan en impunidad a quien puede hacer el uso de la violencia, que es un monopolio del Estado. A estas familias decirles hay que mantener la indignación, hay que mantener la posibilidad de organizarse para que ese sistema termine, que termina matando a los más pobres, que termina matando a ciudadanos que buscan justicia, en este caso ciudadanos jóvenes, como lo hicieron en Selendín, que nos mataron con balas de fusil Galil en la cabeza a un niño de 15 años que salía del colegio, como lo han hecho con todos los más de 100 asesinados sobre las que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha llamado la atención. Son una víctima más. Yo he sido torturado, yo he sido apresado, he sido denunciado, en esa misma lógica de que el que tiene poder político o económico, o las dos cosas juntas, puede abusar cuando el pueblo legítimamente protesta. Y eso tiene que cambiar. Y significa trabajar por un país más justo. Y como lo he escuchado de sus propios labios, hablando con ellos, al hermano de Inti, a su propio padre, de decir, estas cosas tienen que cambiar. La impunidad no puede continuar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente en el país todavía tenemos quienes usan y abusan del poder político y económico y enfrentan a la policía con la gente. Y cuando la matan, la encubren. La impunidad tiene que terminar.
Esa historia es la que el Frente Amplio quiere que cambie en el país. Bueno, muchas gracias, señor Arana. Muchas gracias a todos los suscriptores que han estado participando con sus preguntas. Muchas gracias a los que nos están viendo en diferido. Y nosotros volvemos el próximo miércoles con Pequeñas Islas de Miércoles.